En una época donde el poder y las riquezas definían el valor de un hombre, hubo uno que eligió la pobreza y la sencillez como sus verdaderos tesoros. Su nombre es San Francisco, y su misión fue amar y cuidar la creación de Dios en todas sus formas, viendo en cada ser una expresión de la bondad divina. Nacido en Asís, Italia, en 1181. Cuando era joven, a Francisco le agradaba asistir a fiestas, paseos y reuniones con mucha música. Su padre, dueño de uno de los mejores almacenes de ropa de la ciudad, le daba mucho dinero, por lo que nunca le faltaba nada. Sin embargo, a pesar de tener todas estas riquezas, su corazón anhelaba algo más profundo. Y fue en la simplicidad de la naturaleza donde Francisco descubrió su verdadera vocación y sintió la presencia viva de Dios. Su vida se transformó en un hermoso ejemplo de humildad y entrega. Como él mismo dijo, comienza haciendo lo que es necesario, luego haz lo que es posible y de repente estarás haciendo lo imposible. La vida de Francisco refleja una profunda verdad que él enseñaba y predicaba. La verdadera enseñanza que transmitimos es lo que vivimos. Somos buenos predicadores cuando ponemos en práctica lo que decimos. En medio de las pruebas y sufrimientos, Francisco abrazó su fe de una manera extraordinaria, afirmando con firmeza: espíritus malignos y falsos, hagan en mí todo lo que quieran. Yo sé bien que no pueden hacer más de lo que les permita la mano del Señor. Por mi parte, estoy dispuesto a sufrir con gusto todo lo que Él les deje hacer en mí. Esta declaración resuena con su confianza en la providencia de Dios y su disposición a aceptar el sufrimiento como parte de su camino hacia la santidad. Un aspecto central de la vida de Francisco fue su profundo amor y reverencia por la Eucaristía, entendiendo el misterio que ocurre cada vez que Cristo se hace presente en el altar. Él comprendía que en la simplicidad del pan y del vino, el cielo mismo descendía. Como dijo Francisco con profunda devoción, el hombre debería temblar, el mundo debería vibrar, el cielo entero debería conmoverse profundamente cuando el Hijo de Dios aparece sobre el altar en las manos del sacerdote. Francisco también advertía sobre los peligros que acechaban a aquellos que buscaban servir a Dios. Él decía: el demonio se alegra sobre todo cuando logra arrebatar la alegría del corazón del servidor de Dios. Llena de polvo las rejillas más pequeñas de la conciencia, que puede ensuciar el candor del espíritu y la pureza de la vida. Pero cuando la alegría espiritual llena los corazones, la serpiente derrama en vano su veneno mortal. Esta enseñanza nos recuerda que la alegría espiritual es una defensa poderosa contra las tentaciones y distracciones que buscan alejarnos de nuestro camino hacia Dios. En la vida de Francisco, esta alegría florecía en su entrega a los demás y en su amor por la creación, brindándole una fortaleza que lo hacía resistir las pruebas de la vida. A Francisco, los negocios y el estudio no le llamaban la atención, pero tenía la cualidad de no negar un favor o una ayuda a un pobre siempre que pudiera hacerlo. Con apenas 20 años, estalló una guerra en Asís y la ciudad de Perugia. Francisco salió a combatir por su ciudad, pero fue prisionero de guerra durante un año. Esta experiencia marcó un punto de cambio en su vida. Al salir de prisión, Francisco se reincorporó al ejército de su ciudad y compró una elegante armadura y un caballo. Sin embargo, en el camino se encontró con un soldado pobre que no tenía ni armadura ni caballo, y conmovido por su situación, Francisco le regaló todo su equipo sin dudarlo. Esa misma noche, tuvo un sueño en el que se le prometían mejores armaduras, pero esta vez para luchar contra los enemigos del espíritu.
Antes de llegar al campo de batalla, cayó enfermo. Durante su enfermedad, escuchó una voz del cielo que le preguntó: ¿por qué servir a simples jornaleros cuando podrías consagrarte a servir al jefe supremo de todos? Francisco regresó a su ciudad, pero ya no para divertirse, sino para meditar seriamente sobre su futuro. Al verlo tan pensativo, la gente especulaba que estaba enamorado. Él confirmaba: sí, estoy enamorado de la novia más fiel, pura y santificadora. Aunque los demás no entendían, Francisco sabía que estaba enamorado de la pobreza, de un estilo de vida que se asemejara al de Jesús. Con el tiempo se convenció de que debía vender todos sus bienes y donarlos a los pobres. Un día Francisco encontró un leproso y sintió asco, pero una inspiración divina le recordó que nunca seríamos santos si no superamos nuestros instintos. Se acercó y besó las llagas del leproso, lo que le dio la fuerza para sacrificarse por los demás. Desde entonces empezó a visitar a los enfermos y a los pobres, regalándoles todo lo que llevaba. Un día, mientras oraba en la iglesia en ruinas de San Damián, Francisco escuchó una voz que provenía de la cruz colgada en el altar. La imagen de Cristo crucificado le habló: Francisco, ve y repara mi iglesia, que está en ruinas. Inicialmente, Francisco interpretó este llamado de manera literal, dedicándose a reparar la estructura física de la iglesia. Pero pronto comprendió que Dios lo llamaba a una misión más profunda: renovar la iglesia espiritual. La cruz de madera con la imagen de Cristo glorioso le mostró su misión de restaurar la fe y el amor en la iglesia. La transformación de Francisco no solo se trató de un amor por la creación, sino también de una profunda comprensión del arrepentimiento y la expiación de las faltas. El verdadero siervo de Dios no se conforma con evitar el mal, sino que busca repararlo, tanto en su corazón como en sus acciones. Francisco, en su búsqueda de la perfección espiritual, ejemplificaba esta frase que predicaba: es siervo fiel y prudente el que por cada culpa que comete se apresura a expiarlas, interiormente por la contrición y exteriormente por la confesión y la santificación de obra. La vida de Francisco se inspiró profundamente en Mateo capítulo 10, versículo 9, donde Jesús pide a sus discípulos que viajen sin riquezas, llevando consigo solo lo esencial. Este mandato lo llevó a abrazar una vida de pobreza, predicando el arrepentimiento. Su testimonio de humildad y sencillez rápidamente atrajo a otros. En solo un año, ganó 11 seguidores, formando un grupo de 12, igual que los apóstoles. Unidos por un mismo ideal de vida, viajaron juntos a Roma, llenos de alegría y esperanza, para obtener la aprobación de su misión. El Papa Inocencio III, tras tener un sueño en el que veía a Francisco sosteniendo la Basílica de San Juan de Letrán, interpretó esta visión como un signo de que Francisco y su fraternidad serían vitales para la renovación espiritual de la Iglesia. A San Francisco lo atacaban a veces terribles tentaciones impuras. Para vencer las pasiones de su cuerpo, tuvo alguna vez que revolcarse entre espinas. Él podía repetir lo del santo antiguo: trato duramente a mi cuerpo, porque él trata muy duramente a mi alma. Su vida de profunda entrega y sacrificio inspiró a muchos, incluyendo a Clara, una joven santa de Asís. Se sintió profundamente atraída por la vida de pobreza, oración y alegría que vivían los seguidores de Francisco. Decidida a seguir ese camino, dejó a su familia y, bajo la sabia guía de Francisco, se convirtió en monja. Juntos fundaron la Orden de las Clarisas, que hoy en día cuenta con conventos en todo el mundo. Francisco se retiró al monte Alverna durante 40 días para meditar.
Mientras reflexionaba sobre las heridas de Cristo, él mismo recibió los estigmas en sus manos, pies y costado. En 1219, más de 5.000 franciscanos se unieron en Asís en lo que se llamó el Capítulo de las Esteras. Francisco, profundamente emocionado al ver tantas nuevas vocaciones, les exhortaba a amar a Jesucristo y a la Iglesia Católica, vivir desprendidos de los bienes materiales y seguir fielmente el Evangelio. En ese mismo espíritu de servicio, Francisco asistió al Cuarto Concilio de Letrán, donde tuvo la oportunidad de reunirse con Santo Domingo de Guzmán, un encuentro que enriqueció aún más su misión y su visión de la fe. Francisco renunció a todo, a su herencia, a su familia, a sus posesiones. Se despojó de todo lo que lo ataba al mundo material para vivir en total libertad y unión con el Creador. San Francisco decía: recuerda que cuando abandones este mundo, no podrás llevarte contigo nada de lo que has recibido, solo lo que has dado. La vida de San Francisco nos enseña que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en lo que compartimos. Con su profundo amor a los pobres, los enfermos y todas las criaturas, nos invita a vivir con compasión, sencillez y gratitud, recordándonos que en el dar encontramos las mayores bendiciones. Su legado fue tan grande que apenas 2 años después de su muerte, el sumo pontífice lo declaró santo. Desde entonces, en todos los rincones del mundo, se le venera y admira como un hombre sencillo y bondadoso, que nos enseñó a amar la naturaleza y a vivir desprendidos de lo material y completamente enamorados de Dios. Entre sus muchas contribuciones, una de las más queridas es la creación del primer pesebre de Navidad de 1223 en Greccio, Italia, con el deseo de que el pueblo experimentara de forma palpable el misterio del nacimiento de Jesús. Francisco, con el permiso del Papa, organizó una misa especial en una cueva. Allí recreó la escena del nacimiento con un pesebre de heno y animales, destacando la humildad de Cristo. Durante la celebración, su predicación fue tan apasionada que los presentes sintieron la presencia viva del niño Jesús. Este sencillo pero poderoso gesto conmovió profundamente a quienes asistieron, y la tradición del pesebre pronto se extendió por toda Europa, convirtiéndose en una de las costumbres navideñas más queridas hasta el día de hoy. Hoy, al recordar a San Francisco de Asís, que su ejemplo nos inspire a vivir con sencillez, compasión y gratitud, predicando el Evangelio con nuestras acciones, tal como Él mismo nos enseñó. Predica el Evangelio en todo momento y, si es necesario, usa palabras. Para concluir, te invito a unirte a mí en oración. San Francisco de Asís, tú que renunciaste a todo para seguir a Cristo, enséñanos a despojarnos de las ataduras que nos alejan de Dios. Ayúdanos a desprendernos del deseo de posesiones y del orgullo, para que, como tú, encontremos libertad en la sencillez y el amor. Intercede por nosotros, para que aprendamos a dar con generosidad, a vivir con humildad y a servir con alegría a los que más lo necesitan. San Francisco, ruega por nosotros